La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y gracias por seguir aquí en La Tulpa a través de APAC TV. Y estamos ya con Ercilia Castañeda, coordinadora del Movimiento Plurinacional Pachacuti, listas 18. Vamos a conversar con ella sobre el proceso jurídico en el que se encuentra el candidato Yacu Pérez de las próximas elecciones. Hay mucha gente, Ercilia, en las anteriores elecciones, mejor dicho, hay mucha gente, Ercilia, que dicen ya para qué tanto proceso, tanta demanda por las cuestiones, el supuesto fraude que habría habido en las elecciones anteriores para presidentes de la República y perjudicándole a Yacu Pérez, porque ya el 11 de abril ya es la segunda vuelta y el CNE ya determinó, ya designó a quienes van a participar, Lazo y Arauz. Ercilia, buenas tardes, bienvenida a APAC TV. Más bien, Jimé, muy buenas tardes, y quienes nos están acompañando a través de este medio de comunicación, no solo en Otavalo, digo, a nivel del mundo, porque eso se le ve, los comentarios, los likes, saludarles pues desde Otavalo para el mundo. Sí, en efecto, es muy preocupante que se ha vivido en estos 40 años de democracia, diría un hecho muy insólito, muy particular, este proceso electoral del 2021. En el sentido de que ha estado empañado con una serie de irregularidades, recordemos por el tema de la inscripción de candidatos con otra cédula, de que se eliminaba una organización política, después que se resucitaba, y que no, que el juicio político, que no es el juicio político, que el resultado entrega a la presidenta, después el vicepresidente, hasta inclusive una técnica se tomó esa atribución, la facultad de emitir los resultados electorales, y así podemos ir citando infinidad de irregularidades, y llegamos pues a este 7 de febrero en efecto, y ahí en donde también ya en la contabilización, el procesamiento de actas se demoraron procesar el 97% en menos de 12 horas, pero el 3% se demoraron tanto que ya cuando estuvieron analizando el informe para después del acuerdo que se establecieron entre los candidatos, en este caso de la lista 18, representando por Yacu Pérez, y de la lista 21, el consejero Luis Verde Soto no se quedó. Aquí en La Tulpa estoy aquí con una interrupción por aquí. Voy a apagarle aquí. Están consultando dónde estamos. Le digo, estoy en la Tulpa. Ahí estamos, Ercilia. Sigue. Decía pues Jimé que cuando se estaba tratándose el informe al primer acuerdo en el cual se quedó a ir a un recuento el 100% de actas en Guayas, y Lazo, ¿no? Así es, ahí el acuerdo era en función de garantizar la transparencia, de garantizar la decisión expresada, la decisión del pueblo. Acordaron pues hacer recuento y estuvo ahí el CNE para el 100% de las actas en Guayas, el 50% en las 17 provincias, y en 2 días Lazo se retractó. Prácticamente su palabra perdió todo esa responsabilidad, esa seriedad. Más bien dijo que no, que él va a acudir a temas legales. ¿Pero por qué? Porque ahí hay que una explicación, pues porque cuando ya se presenta, primero se retracta, luego ya cuando estuvieron analizando se presentó más de 20,000 actas en ese entonces, en el cual había una serie de irregularidades, inconsistencias. Que en ese tiempo, a ustedes les perjudicó como Pachacuti ese tiempo en donde ustedes estuvieron confiados, según lo que dice Ercilia, de que Lazo va a aceptar, de que se va a contabilizar las actas en el Guayas, en las 17 provincias igual. ¿Se confiaron ustedes demasiado? ¿Perdieron ese tiempo tan valioso? Sí, fue prácticamente de acuerdo al valor de la palabra. Pienso que no solo para los indígenas, sino para verdaderamente hombres y mujeres de principios y valores.
realmente lo tomamos la palabra, el pueblo ecuatoriano lo tomó la palabra, pero sin embargo eso realmente quedó en un engaño, en una mentira, en una falsedad, pero sí fue el escenario propicio. ¿No firmaron nada? No, porque no se firmó. En ese momento no fue sesión, cuando el propio Consejo Nacional Electoral debió haberse convocado a la sesión. No se convocó a una sesión, no fue durante la audiencia pública. Eso también llama la atención. ¿Cómo es posible que los 5 consejeros que son expertos en temas electorales y todo así, no se llamó a sesión por un lado? Por otro lado, ahí se presentó en una serie de actas porque se decía que se demuestre, entonces como se vio se fue presentando de uno en uno, entonces esas actas que se fueron presentadas públicamente, esas fueron rectificadas y en el informe lo dice, cuando se presenta ya la objeción formal. Cuando se presenta la objeción formal ante el Consejo Nacional Electoral, de las más de 20.000 actas, dice, ¿sabe qué? 20.000 y pico son las actas que tienen inconsistencia de número de votantes entre las 4 dignidades, entre presidente y los asambleístas provinciales o los asambleístas nacionales. ¿Cuál es la inconsistencia? Por ejemplo, en una mesa, por lo general, en promedio, existen 300 votantes o sufragantes, de ellos poniendo un ausentismo de 50, si acudieron 250 personas a sufragar, a cada sufragante entregan 4 papeletas, pues en este caso las que fueron la de materia de la convocatoria. Resulta que hay votos, por ejemplo, para presidentes, 320, en asambleístas, más, menos, pero no hay esa igualdad de votos. Y en otros casos, que es más terrible, también hay no solo 300 que están registrados, sino hay más votos, 350, 400, inclusive hasta más de 500 votos. Entonces, a eso no se dio ninguna explicación y dice que esa inconsistencia no está registrado o no está regulado en el Código de la Democracia y por tanto no puede revisarse. Pero eso es algo tan insólito porque por las redes sociales hemos escuchado comentarios, no una vocería, no está en el informe que diga esta afirmación que es terrible, Jimé. Para mí, como mujer, como profesional, como indígena, como ecuatoriana, me indigna. Dicen, lo que pasa es que faltan, de acuerdo a las dignidades, faltan votos porque los sufragantes se roban las papeletas. No estamos hablando de 10 papeletas, 20 papeletas, estamos hablando de miles de papeletas. Eso es una acusación terrible que nos está diciendo que los ecuatorianos somos ladrones. Hay que tomar en cuenta supongamos, Jim, que se haya robado. Y verás, Ercilia, ahora las ánforas estaban afuera. Al menos en el recinto donde yo votaba acá, estaban afuera, o estaban a la luz pública, no estaban en un cuarto donde entrábamos solo los que votábamos y nadie nos veía. Era fácil también darse cuenta si se sustraía, si se robaban, ¿no? Y Ercilia, cuán valiosa que es la palabra, ¿no? El pueblo indígena valora la palabra, ¿no? Nuestros papás nos decían, la palabra vale más que la firma. El documento, el papel. Pero se confiaron, insisto. Sí. Entonces, ahí solo para completar esta idea. Entonces, dices que se han robado. Entonces, ya supongamos que se roban, se llevaron de recuerdo, se llevaron para ayudarse a encender la tulpa, como aquí. Ya, no nos hemos robado nosotros, verás. No, me ponía el ejemplo para la tulpa, porque ¿para qué más podría servir? No sé, recuerdo, no sé. Yeah. Pero la pregunta que no ha explicado es qué pasó cuando hay más. Eso quiere decir que no solo hay, perdón por la expresión, pero ladrones de papeletas, sino hay donantes de papeletas, pues, porque se supone que alguien más se fue con algo más de papeletas y depositó más. Entonces, esa parte no ha aclarado ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es muy preocupante y ahí viene ya para nosotros una propuesta. Y en esa propuesta, Ercilia, vamos a escuchar la propuesta después de esta pausa comercial con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Así es. Vamos después de la pausa a seguir conversando con Ercilia Castañeda, coordinadora provincial del Movimiento Plurinacional Pachacutic a través de APAC TV y APAC Otavalo. La Ercilia ya se suscribió al canal de YouTube
Yactapi, Noticias, Otavalo. Ya volvemos. El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. Velas, madera y piedra. Velas con diseños únicos y deliciosos aromas para tu hogar. Ven a conocer nuestro local en Ibarra, Avenida Mariano Acosta, 2338, diagonal al Centro Comercial La Plaza. Envíos a todo el país. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapu Paichilla.
Y seguimos en La Tulpa a través de APAC TV, en Facebook y APAC Otavalo en su canal de YouTube. ¿Y usted ya se suscribió a Yactapi Noticias Otavalo? O dele un like, dele un me gusta, comparta, para que sea parte este 19 de marzo, este viernes 19 de marzo, el gran sorteo. Ustedes miran allí en pantalla los 3 premios que vamos a premiarles a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores, premios gracias a nuestros patrocinadores y gracias también a la organización de este sorteo, a la productora APAC y a APAC TV. Y a ustedes que nos siguen siempre, que están siempre pendientes de la información que les traemos todos los días a través de APAC TV. Ercilia, nos quedábamos en el hecho de la argumentación, ese recordar también de lo que pasó con los votos, que ustedes están seguros en un 100% de que hubo fraude, de que los votos que eran para Yacu Pérez se disgregaron a otros candidatos o simplemente desaparecieron, Ercilia. Sí, en efecto, la ciudadanía conoce, Jimé, a través de los medios de comunicación, se ha demostrado hasta de que la gente tenga esta información confiable de que sí en estas elecciones hubo fraude por varios argumentos han sido, pero algunos y demostrados con documentación, pero sin embargo también hemos dado cuenta que aquí quienes toman la decisión son los grandes poderes económicos, los grandes poderes políticos, partidistas. Siempre se ha hablado de eso. Eso es y ahora ustedes han palpado eso de que los grandes poderes políticos deciden quién va a ser nuestro presidente o el presidente de los ecuatorianos, es decir que el voto de nosotros no es válido. Sí, porque en el CNE ha demostrado que un consejero huyendo de la sesión, otro consejero absteniéndose a depositar el voto y otro consejero votando en contra sin mayor argumentación y así. Y en el Tribunal Contencioso Electoral, en donde no explican, no hay ampliación y por eso en estos días se ha presentado un recurso de ampliación aclaratoria, porque no estamos exigiendo una ampliación a esto, por ejemplo, de los números de sufragantes en más, en menos, en que se registraron en el casillero o de otros candidatos de otras listas los votos, o en que hay actas que están con votos 0 votos cuando, por ejemplo, aperturando de las 31 que dieron paso, pero se aperturaron solo 28, en donde se constató y que se recuperó más de 600 votos. Entonces, había actas que no había votos para ningún candidato. Así es, esas cosas también había, esas irregularidades, entonces, pero el Tribunal Contencioso Electoral simplemente se ha dedicado a ratificar el informe del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, aspiramos que se aclare, no una aclaración al Pachacutic, no una aclaración a Yacu Pérez, sino más bien esta aclaración debe ser al pueblo ecuatoriano, porque lo que se ha hecho el fraude no es al candidato Yacu Pérez, este fraude es al pueblo ecuatoriano, a la democracia, a la voluntad que han tomado la decisión por este proyecto colectivo, porque esta propuesta fue construida con más de 180 organizaciones de hombres, mujeres, transportistas, etcétera, etcétera, de actores. Entonces aquí realmente el perjuicio que genera es a los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero ya esto, Ercilia, el contencioso electoral les niega este análisis. Ahora, ¿qué pasó? Ya. Esta sería, de acuerdo, sería solicitar esta aclaratoria, que aspiramos que en estos días tengamos la respuesta. De aquí también, más bien, hay ya la decisión también que esto dejar un precedente, que no es posible que en Ecuador hayamos llegado a estos niveles de corrupción, presentar ante las instancias internacionales para que esto se pueda
pueda de una de otra manera revisar incluso el mismo propio Código de la Democracia para que se pueda garantizar todo el proceso electoral de una forma muy transparente. En esta ocasión estamos de una de otra manera siendo afectados el movimiento Pachacutic, pero mañana puede ser cualquier otra organización política. En ese sentido, más bien se acudirá a todas las instancias y cuyo objetivo será de que se pueda también regularizar y garantizar, en este caso, no solamente el tema de las actas, sino también el sistema informático. Preocupante, por ejemplo, a la Fiscalía no le facilitó, la Contraloría, ¿no? Tampoco, no fue posible. Entonces, eso queda dejando muchas dudas y en ese sentido nosotros, con este sabor amargo, con esta indignación que se siente, nosotros estamos analizando en todos los territorios esta situación, el accionar de estas autoridades, de supuestamente los que garantizan la democracia, los que están en esta como autoridades de entidades electorales. Pero ustedes ya van a las instancias internacionales y ¿qué esperan? Eso demoraría, Ercilia. Para el 11 de abril, sí. ¿Alcanzarían? ¿No alcanzarían? No, o sea, ustedes ya están decididos, o sea, ya están con esa cuestión de que ya no va a la segunda vuelta, definitivamente. En efecto, eso es lo que están haciendo en este caso los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral y los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente la decisión del pueblo ha sido burlado y por eso es que se va a acudir a las instancias internacionales. Si bien es cierto, ¿qué van a sacar? ¿Qué esperan que ahí? Hasta el 11 de abril no vamos a tener ninguna respuesta. Esto se demora por medio de unos 3, 4, 5 años. Imagínate cuando ya termine el nuevo presidente que sea electo el 11 de abril. Pero eso sería que se demuestra los actos de corrupción en el país y en ese caso se tocará revisar inclusive la propia Constitución, el propio Código de la Democracia, todo el sistema electoral. Por eso decíamos es un precedente que se asienta, pero con la finalidad de mejorar, de rectificar, de garantizar, de transparentar este proceso democrático, porque no es posible que se lleve con estos niveles de corrupción, con estos niveles de irregularidades, que el pueblo sea burlado su decisión que expresó en las urnas. En ese sentido, no es que solamente va a ser solo esta lucha. Recordemos que, por ejemplo, la inclusión de los derechos colectivos en la Constitución, el Estado plurinacional, nació desde las organizaciones y esa lucha ha sido histórica. ¿Y cuál ha sido la respuesta, Ercilia? Te escuchaba decir que están yendo por comunidades, están explicando, oyendo también. ¿Y cuál es la reacción de ellos? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Están de acuerdo que lo que está pasando ahora, que ellos hayan sido los candidatos escogidos, que está bien? ¿O cuáles son las sugerencias o las reflexiones que hacen los líderes comunitarios también? Bueno, nosotros con esto decía pues que estamos a la par trabajando, o por un lado son estos recursos jurídicos que se está presentando a través de nuestro compañero representante, compañero Marlon Santi, coordinador nacional, y conjuntamente con el compañero Yacu Pérez, pero a la vez también estamos caminando en los territorios, reflexionando, analizando. Si bien es cierto que nosotros también hemos tenido de una u otra manera errores, si así lo podemos llamar. Estamos muy conscientes, por ejemplo, en el control electoral, por decir, nosotros, nuestra estructura organizativa más fuerte está en la Amazonía y en la sierra, no tanto en la costa, pero eso no quiere decir, no es ninguna justificación para que desde el Estado cometa este tipo de irregularidades. Y en ese sentido, más bien nosotros estamos socializando, conversando, todo esto lo que hemos estado hace un rato comentando con los datos del accionar y con miras a que
para que la decisión nazca desde el pueblo, desde la colectividad. En Pachacuti, en el movimiento indígena, la decisión es que toma el dirigente, que ahora a través de las redes sociales, ¿cómo se va a hacer? En esa decisión estamos analizando, en este caso tomando en cuenta, se ha dicho por un lado, un candidato que está representando los 14 años de corrupción, 14 años de autoritarismo, persecución, que muchas mujeres, por ejemplo, la compañera Luisa Lozano dice que es poncho dorado, es que es una madre de familia que fue perseguida, fue encarcelada, solo porque ella luchó por la educación, por los hijos y por la juventud, pues fue perseguida. Y por otro lado también las reflexiones que hay en los territorios, no es que se olvida, dice, pero lo otro representa el feriado bancario que afectó mucho al país, por eso inclusive nuestros, al menos en Otavalo, por ejemplo, el día de ayer decía que una de las cuestiones es que hubo mucha migración y eso afectó para nuestra economía. Acá también, claro que ingresó divisas, sí, también, pero de una de otra manera ya la parte organizativa sí les ha afectado, y además también que fue también el beneficiario de las remisiones tributarias. En 10 años, 3 remisiones tributarias. O sea, ¿ya están haciendo campañas por el voto nulo, Ercilia? Y ahí más bien lo que la gente hemos escuchado, que hay el sentir de que ninguno de estos dos candidatos que estarían en la segunda vuelta no representan una opción. Entonces más bien la gente dice, vea, no hay ni el más menos, que con el menos mal, que el un definitivamente poquito bonito, por ninguno de los definitivamente dos. Por ninguno de los pero dos. Pero eso de acuerdo a ustedes, a Pachacuti y a la CONAIE. Nosotros por eso, a ver, la CONAIE ya tomó la decisión la semana anterior, o ha habido reuniones tanto en cada una de las regionales y lo propio acá también en Imbabura, pero de una o de otra manera en Pachacuti no solamente estamos los indígenas, sino también hay otros actores, y por eso es lo que también estamos caminando por cada uno de los cantones. En esta semana aspiramos hasta el domingo concluir ya con el Consejo Político Provincial. Luego del recorrido de la provincia se tomará una resolución, y para que la semana siguiente en Consejo Político Nacional el movimiento Pachacuti ya tome la decisión respectiva, obviamente que dentro del marco de lo legal, de lo jurídico, de lo legítimo, en base a la vocería desde los territorios. Y si los territorios deciden que van a apoyar a un candidato, tenemos comentarios, me comentan por aquí, Ercilia, vamos a dar a conocer. Dice Robert Cabezas, buenas tardes, una pregunta, ¿está escrito que en el Código de la Democracia debe hacer el conteo del 100% de las actas o se está vendiendo humo? Recuerde que el no decir la verdad también es corrupción. Hay que respetar la construcción y las leyes, dice Robert Cabezas. Muchas gracias, Robert. ¿Qué decir a este comentario, Ercilia? Otro, a ver, pero antes de que conteste, Ercilia, Fernando Males, ¿y ahora Pachacuti votará por Lazo o por Arauz? Otro más tenemos. Terán Mejía, corrección, el fraude no es para todos los ecuatorianos. Técnicamente es un fraude solamente al 19% de ecuatorianos que votaron por Yacu, y es de esperar que no sé todos, que no es de todos los indígenas, debe decir. A ver, vamos por partes. La primera parte, en cuanto a la revisión al 100% de las actas, no está establecido, es verdad, es cierto, ya no dice, si me dicen alguna norma lo dice que se aperture, pero tampoco se está diciendo que si hay fraude e inconsistencia hay que dejar pasar en alto. Lo que sí dice es que si hubiera el 1% de las actas inconsistentes se volverá a aperturar las urnas. Eso sí establece el Código de la Democracia. Pero aquí es que decía pues que en las actas que se presentaron al inicio rectificaron, y cuando ya legalmente se presentó la objeción, el CNE dijo, señores, los 340 actas ya fueron rectificadas antes de que ustedes presentaran, que eso fue una burla.
Fue ¿Por una qué burla? Digo, porque eso fue una herramienta que sirvió para rectificar. Recuerden que en la audiencia o en el diálogo que hubo con el candidato de la lista 21, el compañero Yacu fue presentando en ese instante algunas al CNE le iba entregando. CNS y le iba entregando. Entonces, esas actas que fueron entregadas ya cuando se presentó legalmente la objeción, ya entre comillas ya estaba resuelto. Entonces, ágiles del Consejo Nacional Electoral. Así son ágiles, exacto. Revisan entonces, inmediatamente las 340 actas. Dieron paso solamente a 31. Con eso estamos hablando de 371 actas, es decir, que casi llega al 1%, sin contabilizar más de 20.000 actas que son inconsistentes. Entonces, dice que no está en el Código de la Democracia revisar la inconsistencia de faltantes o sobrantes de votos. Eso también hay que reformar el Código de la Democracia para que se garantice esta transparencia. Entonces, en ese sentido será el trabajo de nuestros legisladores, de los 27 compañeros que tenemos hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Entonces ellos tendrían que realizar este trabajo. Y por otro lado, en cuanto a una de las decisiones, eso yo les compartía, que en esta semana estamos caminando por cada uno de los cantones, porque la decisión en el movimiento Pachacuti, en el movimiento indígena, no se toma las dirigencias, no por la incapacidad de Ercilia Castañeda o del dirigente de turno, sino más bien las decisiones se toman colectivamente, y eso lo hemos hecho históricamente, y estamos recogiendo los criterios, las ideas, las propuestas desde los territorios. Y este fin de semana, como provincia de Imbabura, nosotros estaremos un consejo político amplio analizando y tomando la resolución. Sin embargo, ya con las primeras asambleas hemos podido escuchar de que el pueblo no se siente representado por ninguna de estas dos tendencias, por los motivos que ya hemos comentado, y conoce el pueblo ecuatoriano, actos de corrupción que han sido cogobernado. Entonces, en ese sentido, más bien ya sería nosotros llevar esa vocería del sentir del pueblo ecuatoriano. Y el tema es que para muchos se entenderá que ahorita el fraude, el perjudicado es solamente para Pachacuti. No, señores, más bien todo esto puede pasar a cualquier organización política, y por eso es que estas denuncias se va a llevar a nivel internacional también, para que quede un precedente y se pueda reformar la Constitución, la ley, porque se debe garantizar. Ahora con 27 asambleístas puede ser posible, país, ¿no? Puede ser posible con 27 asambleístas. Pachacuti se ha constituido en la segunda fuerza política en estas elecciones, aunque Yacu Pérez no esté en la segunda vuelta electoral. Pero esa es la aspiración, Ercilia, de llevar este tema de Yacu Pérez del posible fraude o el supuesto fraude electoral, que quede ese precedente para las futuras generaciones, para las futuras autoridades. Aquí lo que se debe hacer primero es la reforma al Código de la Democracia, porque vemos que cómo se blindan, por ejemplo, en estas inconsistencias. Lo que pasa es que no está en la ley, pero no es ético, no es moral, no es honesto, no es transparente. Eso debemos entender, que es una burla. Entonces, y eso sí se debe reformar el Código de la Democracia, por un lado. Por otro lado, también es que el movimiento indígena no solamente está para procesos electorales, y eso ha sido que nace de fruto de las luchas sociales, y nosotros continuaremos, y habíamos manifestado, reiterado, que incluso si es que el compañero Yacu Pérez estaba en la presidencia, en el Carondelet, si es que no tomaba decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano, que afectaba a la mayoría, nosotros íbamos a movilizarnos, íbamos a expresar nuestro descontento, y lo propio lo haremos. Y como siempre ha sido la característica también, desde el movimiento siempre se ha presentado proyectos de ley. Nosotros estaremos muy vigilantes. Ahorita mismo, por ejemplo, se ha eliminado el subsidio a los combustibles con la supuesta liberalización de los precios de los combustibles, claro, con un techo a la baja, sí, pero a la alza no hay un techo, simplemente se habla de precios internacionales, y eso es un paquetazo para el país. Ahí queremos que eso también, vamos a ver cuál es la decisión que se van a tomarse, por ejemplo, por el tema de las vacunas. Eso el país necesita urgente. Claro, este gobierno actual también, la situación que está, no
ha garantizado nada, más bien ha sido un desgobierno. Entonces, ¿qué podríamos esperar y en estos cortos días? Pero nosotros estaremos vigilantes porque no es posible que las vacunas llegue de pronto a alguien que es el más famoso en el TikTok o que para la familia, indistintamente de la situación económica, debe llegar al más prioritario. Son acciones de fiscalización que se debe exigir porque de ese estos es uno de los temas para la fiscalización de deberes para los asambleístas de Pachacuti, de fiscalización en cuanto a las vacunas, Ercilia. La fiscalización en cuanto a las vacunas, también se ha dado un mandato también, el juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral porque no ha garantizado la transparencia, los proyectos de ley en educación, en materia de tránsito, en la minería, y ya nuestros compañeros asambleístas tienen una agenda legislativa y con eso trabajará conjuntamente al pueblo. Aspiramos que podamos pues nosotros como movimiento responder a las expectativas, a las exigencias del pueblo ecuatoriano. ¿A qué entidades específicas van a interponer las acciones legales internacionales? En este caso, a la Corte Internacional de Derechos Humanos sería aquí, por ejemplo, lo que también queda algo no tan claro, teníamos veedores de la OEA, por ejemplo, ellos se demoraron casi 15 días para pronunciarse y en su pronunciamiento en ningún momento, al menos hasta donde yo he leído, no dice que hay una certeza y una legitimidad, una transparencia total, entonces eso es muy preocupante. Pero tampoco dice que ha habido fraude, tampoco dice exacto, que ha habido transparencia. Queda a medias, entonces ahí ¿qué es lo que se está diciendo? Pero imagínense, se demoraron tantos días hasta para pronunciar, decir que Los casi por poco dice, ¿no? Hubo elección, entonces ahí pues más bien ya se buscará todos los espacios a nivel internacional y esto, insisto, de que no solamente que quede en la denuncia, sino, insisto, sí se debe revisar incluso la propia Constitución porque de una de otra manera está acomodado para que desde el Carondelet controle los 5 poderes del Estado y eso lo ha hecho. Entonces, ¿y eso cómo ha afectado? Por ejemplo, ahora el Consejo de Participación Ciudadana, ¿a qué nivel ha llegado? ¿En qué nivel están varias entidades cómo que fueron son elegidos, creadas, quién elige, designadas? para qué eligen? Ercilia, tenemos otros comentarios. Con estos comentarios vamos a concluir la conversación con Ercilia Castañeda. Patricio Achina dice, soy campesino, pero somos libres de tomar decisiones y votaremos por quien dé mejores opciones. Otro, espérate un ratito, Surimán Montalvo, lucha por los derechos colectivos. Otro, César Augusto, una pregunta. ¿Cómo Pachacuti no puede preguntar el por qué Arauz visitó al presidente del cementerio? ¿Será por los proyectos en el futuro o por qué ese organismo tiene contacto con los 68 representantes de las comunidades? Sería bueno que aclaren y además pedir que hagan nuevas elecciones. A ver, quisiéramos irnos por la primera parte. Las primeras opciones, ¿no? Y pienso y estamos seguros, convencidos de que no podemos obligar. Vivimos en un país democrático y nuestras asambleas, más bien yo quisiera invitar al compañero Achina que participe de las asambleas a nivel provincial, va a ser el día domingo a las 11 de la mañana en la ciudad de Cotacachi, y ahí para que exprese. Y en las urnas la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano va a expresar lo que siente y lo que nosotros vamos a llevar y estamos llevando como dirigentes. Somos facilitadores, no somos autoritaristas ni tampoco vamos a imponer alguna decisión, sino más bien en la democracia hemos escuchado al pueblo de que se siente esta indignación por el fraude y que ellos han manifestado que el Ecuador no tiene opción para la segunda vuelta. Eso estamos llevando el mensaje. Por otro lado, también que
nos ha dicho qué pasa con el tema del cementerio Samashunchi. Recordarán pues en el 2017, en diciembre, la fecha no recuerdo exactamente, pero ahí visitó el candidato presidencial Lenín Moreno y ahí ofreció comprar el terreno, dar un crédito a través del Banco del Estado, ¿no? Y indígena. Ahí pues en mi condición en ese entonces como parte del Consejo Municipal, como concejala, tuve que salir a los medios obligadamente porque eso realmente era falso, porque no era posible. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia de haber trabajado en el Banco del Estado y el cementerio indígena no es sujeto de crédito o no es cliente del Banco del Estado para empezar. Segundo, de acuerdo al COTAD y la Constitución, de acuerdo a las competencias, el gobierno central no tiene la competencia en tema de cementerios. Y tercero, también ese terreno, ese espacio que se está hablando, también tiene problemas legales y el monto es bastantísimo alto. Estamos hablando de más de 3 millones de dólares. Entonces realmente no era iba subiendo y no era una salida. Y ahí que dijeron rápidamente en ese entonces, que ahora también es concejala del área rural, lamentablemente quichua, decía que los concejales hablamos disparates y que somos concejales de escritorio, que más bien en vez de valorar la gestión en ese entonces de una autoridad quichua que tiene estas gestiones, más bien deberíamos apoyarles, lo cual la historia, el tiempo nos ha dado la respuesta. ¿De quién hablamos, Ercilia? ¿Podemos decir a la autoridad con nombre y apellido? La autoridad quichua. Todo el mundo conoce a una de las edilices que ha engañado. Y esto público sabe, y lamentablemente no es de nuestro cantón Otavalo, y últimamente reside en nuestro cantón. Y cuando ganó los curules en representación del cantón Otavalo, es de cantón Cotacachi. Entonces hoy, bueno, a buena hora que ella ha tomado la decisión por lo menos de cambiar su residencia de esa parte de Otavalo. Entonces fue eso, y ahora en los 4 años el tiempo nos ha dado la razón que al cementerio indígena no ha llegado un pedazo de piedra que diga que beneficia al cementerio. Entonces es un engaño, es una falsedad de cómo inclusive nuestros propios compañeros indígenas utilizan a los dirigentes, le desinforman, y ahora igual ha pasado. Es muy lamentable que al cementerio indígena haya llegado también. Aspiro, como dice, que va a ser una solución, va a haber ayuda. Yo me permito a dudar, permítame dudar, sí, no es posible porque bueno, aquí por tema de los proyectos que ha llegado, y esto es hablar con los indígenas, dice, pero claro, obviamente ahí están como 68 comunidades que por este lado 8.000 socios, ¿no? 8.000 socios en la UNORICO, en el cementerio indígena. Ercilia, muchas gracias. Un saludo envían desde Barcelona, Mashi Ercilia. Malco Rumi Perugachi, desde Barcelona. Muchas gracias, compañero Malco, más bien que todo sea de bendiciones y alegría, felicidad. No podría decir realmente el mundo, Ecuador, nuestras comunidades están viviendo esta pandemia, pero hay que tener mucha fe, salir adelante, no tenemos otra opción. Lamentablemente en Otavalo no tenemos autoridad, ha llegado a un descontrol total. Antes, hace años, o hace un año, digamos, no yendo tan lejos, Otavalo éramos un referente a nivel mundial por el tema de turismo, por el comercio, por la feria. Hoy por hoy estamos en una imagen internacional, en un desorden, pero esto no es por el pueblo, sino más bien porque las autoridades no han sabido tomar las medidas, y lamentablemente inclusive en la gobernación de Imbabura tenemos a una otavaleña, tenemos un alcalde, pero a esta imagen que nos ha llevado es muy preocupante. Intendente es terrible, otavaleño. es terrible, es terrible. Afecta a la economía. Otro saludo desde España, dice Mati Cachihuango, saludos al programa, seguir adelante, saludos a la señora Ercilia desde España.
Mati Muchas Cachihuango, gracias. Sí, nos acompaña y más bien yo quisiera agradecer a propósito este espacio también. Yo sé que han pasado casi 2 años de nuestra gestión, pero algunos compañeros desde España, desde Estados Unidos nos apoyaron las gestiones y así podemos concretar cooperación internacional. Un momento logramos visitar, pero y lo que quiero decir es para concluir de que sí todavía habemos gente honesta. Cuando se trabaja de una forma responsable, los dineros sí alcanzan. Están responsables, los bien tiempos guardaditos. sí alcanzan. Gracias, y Ercilia, es la por posibilidad, estar podemos solucionar y entonces ahí más bien invitarles que en este camino no es que con este fraude se termina, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Gracias, Ercilia, por estar en APAC TV. Despedimos a Ercilia Castañeda, coordinadora de el Movimiento Plurinacional Pachacutic, listas 18, y a todos los comentarios que tenemos aquí. Muchas gracias por estar siempre por APAC TV, comentar, compartir. Y algo que queremos antes de terminar, si tenemos un tiempo, tenemos unos comentarios por interno sobre, no los consideramos amenazas, es nuestro trabajo, pero se debe referir a algo, a una nota que subimos hace un momento, que si no sabemos no publiquemos, pero porque estamos en el lugar de los hechos es que nosotros publicamos. Si en diciembre, el 30 de noviembre, el primer desalojo de la señora Rosa Tamayo, estuvimos presentes este medio de comunicación y subimos todo lo que aconteció. Nosotros no cortamos para que vean que editamos lo que nos conviene o no nos conviene. Los hechos son los que se dieron hoy en la mañana. Y a Jimena Encalada, periodista de APAC TV, estuvo también amenazada en este momento, hoy en la mañana. Decimos que Fiscalía por oficio puede también emitir seguir de oficio a algunos procesos jurídicos, pero nos agredieron verbalmente, por poco el celular que estábamos en ese momento nosotros filmando, que es nuestro derecho en un espacio público, es nuestro derecho, nos agredieron verbalmente y por poco físicamente, si no corríamos por ahí. Así que nosotros cuando emitimos la información en el lugar de los hechos, también consultamos a las personas que estaban aparentemente o supuestamente perjudicadas, los que estaban habitando en la casa de la que fue desalojada en Peguche, y nos dijeron que no quieren hablar, que no van a hablar. Hemos dado oportunidad para poder que digan qué es lo que sienten o si están equivocados las personas que querían ingresar rompiendo las paredes. Pues este medio de comunicación abrió los micrófonos, pero dijeron que no tenían absolutamente qué hablar. El dueño de la casa estaba en el extranjero, los cuidadores nada más hicieron lo que pudieron. Allí hubo peleas. En el segundo video van a ver también otras situaciones porque recién emitimos el primer video, así que no estamos a favor de nadie. Y si usted quiere decir algo a favor de las familias de X, de la una o de la otra, tiene su derecho a la réplica, tiene el derecho puede venir acá a sentarse en la tulpa, podemos pactar, consensuar, coordinar una entrevista en su casa, en su comunidad, donde sea, para poder conversar y que usted pueda informar lo que usted tenga. El derecho es suyo, así como nuestro derecho también a poder filmar en un espacio público. Nadie nos puede coartar también la libertad de expresión. Y eso sí, pongo la voz en alto. Nosotros, Jimena Encalada de APAC TV, hoy en la mañana en la comunidad de Peguche fue agredida verbalmente, y si no nos retirábamos, y por muchas ocasiones inclusive con palos, con piedras, incluso con manotazos, si no nos retirábamos a tiempo de eso, podríamos haber sufrido agresiones físicas. Con esta aclaración nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles por estar siempre con nosotros y a consensuar, a conversar.
a compartir, siéntense en la tulpa, hagan las asambleas, los gobiernos comunitarios, las autoridades también, las autoridades, los tenientes políticos, las jefaturas políticas a veces dicen están en contra de nosotros. No, ustedes son los responsables en precautelar la seguridad de los ciudadanos. Tuvimos que llamar en el segundo video, ustedes o en el primero deben escuchar ya, llamamos también al 911 para que se acerquen, para que la policía esté ahí vigilando la seguridad, tanto de la una parte como de la otra parte. En Peguche llegó la policía, llegó el sacerdote de Peguche también para lograr mediar, así que siga a través de APAC TV el segundo video que vamos a emitir y su criterio tiene que ser con responsabilidad, sin amenazas. Nosotros, Jimena Encalada Valenzuela, no se amedrenta ante las amenazas que recibimos siempre por estos hechos. Nos vamos hasta el día de mañana. Gracias. Gracias, Ercilia. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.